Padre, te alabamos por tu inmutabilidad. Como hemos recordado en esta mañana en la escuela bíblica, tú no cambias, Señor. Eres siempre el mismo. Y tu palabra es un reflejo de esta inmutabilidad, Señor. Tus promesas no cambian. Todo lo que prometiste a tu pueblo, todos los pactos que hiciste, Señor, con la humanidad, permanecen a día de hoy funcionando y activos. Y tú cumples cada uno de tus pactos, Señor. Y te damos gracias por el más grande de los pactos hecho, el perfecto pacto de Cristo Jesús, entregando su vida en la cruz por nosotros, Señor. Y esto nos posibilita tener la gracia de tu Espíritu obrar en nuestro corazón y abrir nuestros ojos para que podamos ver la verdad. Y por eso pedimos en esta mañana, Señor, danos estos oídos que oyen, danos estos ojos que ven. A través de tu Espíritu, Señor, quebranta nuestro corazón para que recibamos tu palabra con alegría, Señor. Porque ella confronta nuestra carne. Ella confronta el pecado que está en nosotros. Nos hace quedar incómodos con lo que vemos, porque lo que vemos en nosotros no es bueno. Pero sí también nos hace quedar enamorados de ti, Señor, amarte a ti, vislumbrados y asombrados de ver tu grandeza y tu poder y tu amor. Y por eso en esta mañana pedimos, haz tu obra, Señor, en nuestro corazón, porque necesitamos que lo hagas. Tú no necesitas que hagamos nada para que seas Dios. Sigues siendo Dios a pesar de nosotros, o incluso cuando te fallamos, pero nosotros sí necesitamos que hagas, Señor, tu obra en nuestro corazón, porque si no la haces, estamos perdidos, Señor. Te necesitamos, obra en nuestro corazón. Te pedimos en el nombre de Jesús, principalmente, Señor, para que además de poder recibir tu palabra con alegría, también seamos practicantes, la pongamos por obra en nuestras vidas, Señor. Pedimos todo esto, Señor, dándote gracias por tu palabra, porque ella es viva y poderosa, Señor, es eficaz, ella funciona y ella obra en nuestros corazones y produce en nosotros la transformación para que seamos cada día trabajados por ti a medida de que cada día haya menos de nosotros y más de ti, Señor, que cada día se vea reflejado más y de manera más clara tu amor en nosotros y así tú recibas, Señor, toda la gloria en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, como ya sabéis, en junio de 2023 hemos empezado una serie, ¿no?, de predicaciones que se llama El Evangelio de Cristo el Rey. Usamos el texto base, el Evangelio según Marcos, ¿no? Y los últimos 8 domingos, quitando el pasado, ¿no?, que hice un paréntesis, estuvimos enfocando en la identidad de Cristo, ¿no?, porque vimos la importancia de las declaraciones que Cristo hizo sobre Él mismo. Y estas declaraciones revelan muchos atributos de Cristo y su relación con nosotros como sus hijos, como sus discípulos. Entonces, es muy importante saber, ¿no?, quién es aquel que es el autor y consumador de nuestra fe. La verdad es que una persona dice que es cristiano. Si tú dices que es cristiano pero no conoces al Cristo que te da nombre, no tiene mucho sentido. Incluso si uno se dice ser cristiano pero no conoce a Cristo, al Cristo que se expone en la palabra, que se revela en la palabra, entonces acabamos inventándonos un Cristo a nuestra manera, a nuestra conveniencia. E incluso anunciamos un falso Cristo, pensamos que estamos anunciando al verdadero. E incluso, de la misma manera que la verdad nos libera, el no conocer la verdad nos deja entregados a que alguien nos engañe. Una persona que no conoce la verdad es fácilmente engañado. A ver, ¿quién aquí ha estudiado cómo son los billetes verdaderos? ¿Quién ha estudiado aquí los puntos? ¿Qué hay que haber en un billete? Si es falso, si no es. Yo no lo he hecho. Si yo voy a una tienda y alguien me entrega un billete falso,
yo lo voy a coger como si fuese un billete que vale todo lo que pone allí. Voy a ser engañado. Si hago una transacción con alguien y alguien me paga con billetes falsos, los voy a comer, pero de lleno, porque no conozco el verdadero. Entonces, de igual manera, si no conocemos a Dios, si no conocemos a Cristo, por eso es tan importante meditar en la palabra, conocer al Dios que servimos, porque así estamos cada vez más seguros de la verdad y menos seremos engañados. Porque dice la palabra que aquellos que no siguen a Cristo, ¿no?, son como hojas llevadas al viento. Entonces, si tú no conoces, no estás seguro de quién es Cristo, cualquier cosa que te digan te hace cambiar, ir de un lado a otro, y esto te quita estabilidad de tu vida. Y Cristo dijo que Él es la roca, que aquel que construye su vida sobre la roca está firme, ¿no? Aquel hombre que construye su casa sobre la roca es como construir su vida en Cristo, aquel que pone su palabra por obra. Y la palabra de Dios dice en Juan 17:3 que y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Es decir, a medida que conoces a Cristo, estás conociendo o estás disfrutando un poco más de la eternidad. Esto es tremendo, ¿no? Esta es la eternidad, esta es la vida eterna. Cuanto más conoces a Dios, estás recibiendo más de la porción de vida eterna sobre tu vida. Porque como hemos visto hoy, y es curioso, hemos visto ayer también con los jóvenes, ¿no?, de Dios mana la vida. Nadie le da la vida a Dios porque Dios tiene la vida en sí. Él es el manantial de vida. Entonces, a medida que tú conoces a Él, conoces cómo es Dios, estás recibiendo vida de Él para ti, porque es la verdad. Entonces, después de profundizar, ¿no?, estas semanas en los yo soy de Cristo, vamos a seguir nuestra serie del Evangelio de Cristo el Rey. Y vamos a mirar hoy el texto de Marcos, capítulo 8. Vamos a leer versículos del 31 al 38 y también el versículo 1 del capítulo 9. ¿Vale? Dice así la palabra. Marcos, capítulo 8, versículo 31. Y comenzó a enseñarles que le era necesario al Hijo del Hombre padecer mucho y ser desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes y por los escribas, y ser muerto y resucitar después de 3 días. Esto les decía claramente. Entonces Pedro le tomó aparte y comenzó a reconvenirle. Pero él, volviéndose y mirando a los discípulos, reprendió a Pedro diciendo: quítate de delante de mí, Satanás, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Y llamando a la gente y a sus discípulos les dijo: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Y el 35 dice: porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá. Y todo el que pierda su vida por causa de mí y del Evangelio, la salvará. Porque ¿qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Porque el que se avergonzare de mí y de mis palabras en esta generación adúltera y pecadora, el Hijo del Hombre se avergonzará también de él cuando venga en la gloria de su Padre con los santos ángeles. Y el versículo 1 del capítulo 9 dice: también les dijo: de cierto os digo que hay algunos de los que están aquí que no gustarán la muerte hasta que haya venido el reino de Dios y venido con poder. Amén. Amén. Si os fijáis, el versículo 31, bueno, Cristo está anunciando algo, ¿no? Entonces, yo llamé el título, ¿no?, a esta predicación: el anuncio del Rey.
Cristo está anunciando algo. Pero es curioso, no sé si te has fijado que a veces leemos tan rápido y pasamos por alto unos detalles. Este texto empieza con la Y. Dice, y comenzó a enseñarles. Nosotros que hemos estudiado el castellano, ¿no?, la lengua castellana, sabemos que si está la Y, significa que es una conexión que hace con algo anterior. Y por eso es bueno recordar, bueno, yo sé que esto es básico, hermanos, pero vamos a ser pacientes, ¿no?, con todos, para que todos estemos seguros de tener herramientas para poder leer la palabra e interpretar la palabra. Amén. Entonces, la Biblia originalmente no fue escrita con números. Eran simplemente textos que fueron escritos. El Señor iba inspirando a los hombres y iban escribiendo y hablando la historia y registrando lo que Dios les ponía para registrar. Los números, los capítulos y versículos fue algo añadido después para ayudarnos a ubicarnos. Porque imaginaros, ¿no? ¿Cuántas veces ya has leído un libro que tiene 1600 páginas? Más o menos. Yo creo que... Yo miro los libros y es muy gordo y digo, oh, Señor, ayúdame. Y estoy hablando de 400, 500 páginas, ¿no? Ahora de 1600. Mi Biblia tiene 1645 páginas de Génesis a Apocalipsis. Claro que eso depende del tamaño de la hoja y del tamaño de la letra que pone, ¿vale? Entonces, si uno hace con hojas más grandes y letras más pequeñas, puede hacer menos páginas, ¿vale? Pero la cuestión es, hay mucha información, muchísima. Entonces, imagínate, ¿no?, que tú has leído una cosa un día y querías recordar. Imagínate los sacerdotes como tenían un montón de rollos y rollos y rollos y rollos. Dice, me gustaría, aquel día yo leí una cosa que no llego a recordarme del todo. ¿Dónde está? Imagínate cuánto tiempo llevaría mirando todos los rollos que estaban escritos, a ver cuándo encontraría lo que tenía en mente, que se estaba acordando. Por eso era tan importante que ellos siguiesen leyendo y leyendo y leyendo y leyendo. Y también los que estaban escribiendo necesitaban seguir escribiendo porque se iba deteriorando el material y se iba perdiendo. Entonces había gente que estaba constantemente copiando. Entonces, ¿ves que el hecho de que haya números nos ayuda a ubicarnos? Pero necesitamos recordar que los números están solo para ayudarnos a ubicarnos, no son determinantes. ¿Qué significa esto? Si un capítulo empieza con el versículo, incluso el versículo número 1, no significa que allí empieza un mensaje. Hay un pastor que dijo una vez, yo creo que fue Moisés Peinado en un campamento de jóvenes, él dijo que la persona que puso los números en la Biblia debía estar yendo a caballo y cada vez que pasaba en un agujero ponía un número en un versículo, porque hay versículos que no tiene sentido los números tal como los pusieron, pero bueno, ya están allí, ¿no? Y esto significa que no podemos fijarnos en, vale, estoy leyendo el número 1, vale, pero ¿y si está conectado con el anterior? ¿Qué hacemos? Miramos lo que viene antes, ¿no? Imaginaos, porque hay capítulos que son toda una conclusión de otros capítulos que vienen anteriormente. Entonces, si tú lees solo el capítulo de la conclusión, ¿te quedas con algo? Sí, pero para tener un entendimiento más profundo, ¿no sería tremendo y mejor leer toda la línea de raciocinio, ¿no?, que fue trayendo hasta llegar a la conclusión? ¿Verdad que sí, no? Entonces, no dejemos que quedar solo con los números, ¿no?, ni con los títulos que ponen allí, ¿no? Porque aquí en el texto que vamos a leer pone el anuncio de Cristo. En mi Biblia pone así, el anuncio de Cristo, pero empieza con una Y, ¿no? Entonces, ¿cuál es el texto que viene justo antes de esta declaración de Cristo, de este anuncio de Cristo? Es el texto que fue nuestra última predicación, ¿no?, sobre leyendo Marcos, que es cuando Cristo hace la pregunta importante a sus discípulos. ¿Os acordáis? Él hizo una pregunta súper importante. ¿Quién la gente dice que soy? Esto está en Marcos 8, 27 al 30. Salieron Jesús y sus discípulos por las aldeas de Cesarea, de Filipo, y en el camino preguntó a sus discípulos diciéndoles, ¿quién dicen los hombres que soy yo? Y la respuesta de sus discípulos ellos respondieron, unos, Juan el Bautista, otros,
Elías. Ahora, ¿te has fijado en las respuestas estas de los discípulos? Hay gente que pensaba que Cristo era el Juan el Bautista. Y luego uno piensa, pero Juan el Bautista bautizó a Cristo. ¿Cómo es que pensaban qué confusión es esta? Es porque, no sé si te acuerdas, pero Juan el Bautista estaba muerto. Y entonces la gente pensaba que él había resucitado y encarnado en Cristo. Pero incluso esto es absurdo. Vamos a suponer que fuese posible, ¿no? Incluso pensar esto era absurdo porque el mismo Cristo estuvo delante de Juan el Bautista, ¿no? En Juan 1:19, y Juan dijo, el 1:19, preguntaron a Juan, ¿quién eres tú? Y él dijo, yo no soy el Cristo. Dijo específicamente, yo no soy el Cristo. Y el 1:29, ¿no? Que entonces él hace una declaración sobre Cristo. El día siguiente vio Juan a Jesús que venía a él y dijo, he aquí, apuntando a Cristo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Entonces, ¿ves qué raro, qué absurdo que era que gente pensase que Cristo era Juan el Bautista resucitado? Porque ¿cómo haría que ahora, ¿no? Tener delante de sí a alguien que era resucitado de él, pero si él no había muerto aún? Muy absurda esta declaración. Pero también decían lo mismo como si él fuese Elías, como si Elías fuese, ¿no?, resucitado y encarnado en Cristo. También era absurdo. Ahora, en el versículo 8, la segunda parte dice, y otros pensaban que era alguno de los profetas. Es decir, todos tenían una opinión sobre quién debía ser Cristo. Pero ¿quién le conocía de verdad? ¿Quién podría decir de verdad quién era Cristo? Me parece que nadie, ¿no? Pero luego el versículo 29 dice, entonces él, Cristo, les dijo, ¿y vosotros? Ahora ya no es quien la gente de por ahí dice quién soy, sino que yo, vosotros que estáis caminando conmigo, vosotros que habéis decidido seguirme, ¿quién decís que soy? Ahora fijaros bien, ¿no?, que después de escuchar todas las burradas, ¿no?, que la gente decía sobre Cristo, porque para mí era un absurdo, él les hace esta misma pregunta. Y en ese momento entonces Pedro hace la declaración impresionante, ¿no? Mateo 16 pone una declaración más completa. Dice, respondiendo Simón Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. ¡Wow! ¡Qué declaración! ¿Cómo él pudo tener esta claridad para decir quién era Cristo de verdad? Siendo que todos a su alrededor decían un montón de cosas. Entonces uno puede decir, Pedro era especial, ¿no? Era mejor que los demás, ¿no? Él era una persona más inteligente. No es esto lo que Cristo dijo, ¿eh? En el siguiente versículo Cristo le dijo, Mateo 16:17, dijo, bienaventurado es o feliz es Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Es decir, no era porque él era más importante o más inteligente que los demás. Era porque Dios Padre le había revelado. La gente a su alrededor vivía en total ignorancia, pero Pedro y por ende los discípulos estaban teniendo una revelación más profunda de quién es Cristo. Ahora, ¿cómo creéis que Pedro se sintió después de haber hecho tal declaración? Feliz eres, Pedro, porque acabas de decir algo que el mismo Dios Padre, el creador de los cielos y de la tierra, te lo ha revelado. Alucina, ¿no? Como discípulo ya es gratificante, ¿no?, que tu maestro te diga, bien hecho, mira, lo que has dicho es tal como es, lo has dicho algo que es clavado, lo has clavado, punto, ¿no? Igual que Ismael estaba haciendo esta mañana con nosotros, punto positivo para ti, ¿no? Y yo me imagino que solo con que el maestro le dijese, feliz eres por haberlo dicho, Pedro ya se sintió, ¡wow!,
la mar de bien, ¿no? Pero ahora, pensad cómo él quedó contento siendo judío. Pero, bueno, ya profundizaremos en esto. Como hemos leído en el texto, no le duró mucho, ¿no? Esta alegría, porque en el texto que sigue de esto, cuando él acaba de hacer esta declaración, Cristo entonces hace este anuncio hablando que él tiene que padecer, él tiene que morir y resucitar. Y vamos a leer para recordar bien que Cristo dijo: le era necesario padecer mucho y ser desechado por los ancianos y por los principales sacerdotes y por los escribas y ser muerto y resucitar después de 3 días. Y esto les decía claramente. ¡Wow! ¡Qué declaración de Cristo! Expuso delante de ellos el propósito por el cual Dios le había traído al mundo. Expuso el propósito por el cual Él se hizo carne. Él dijo, era necesario. Era algo que Él tenía que pasar. Era algo para esto era que el Padre le había enviado. Él vino, se hizo carne para esto, ¿no? Todo en la Biblia, cada versículo de la Biblia apunta a ese momento de la historia, de la muerte, la vida, la muerte, la resurrección de Cristo. Todo lo que vino en el Antiguo Testamento era una sombra para apuntar a ese momento. Ellos estaban en el momento más espectacular de la historia, que cambiaría la historia, dividiría la historia entre el antes y el después. Y Cristo ya estaba abriendo esto delante de sus discípulos. Fijaros qué increíble. Él estaba abriendo delante de los ojos de sus discípulos que no había otra solución para la humanidad. Era necesario que Él pasase por eso. Y era necesario que Él dijese, está consumado. Yo cumplí con la ley. Ahora yo puedo rescatar a un pueblo que está perdido, a gente que está perdida. Yo les puedo traer de vuelta al Padre. Y entonces, después de tal declaración, Pedro, tan lleno de sí, después de haber dicho, mira la respuesta que he dado, ¿no? Cristo ha quedado alucinando con mi respuesta. Entonces Pedro le tomó aparte y comenzó a reconvenirle. Es cierto, hermanos, que Pedro no tenía toda la revelación que nosotros tenemos hoy, ¿sí? Es cierto que Cristo no explicó cada uno de los puntos que os acabo de decir. Es cierto que podemos recordar y hoy podemos mirar en más profundidad el significado de las palabras de Cristo. Pero también es totalmente cierto que con nosotros pasa lo mismo. Dios no te va a revelar todo hoy. La revelación de Dios es progresiva en nuestras vidas. Y Él tampoco te va a exponer todos los planes que Él tiene para tu vida. Vamos conociendo poco a poco. Y nuestra tendencia es tener la misma reacción que tuvo Pedro. Nos llenamos y luego la pifiamos. Ahora, también es totalmente cierto que Cristo el Rey dijo, me es necesario. Yo creo que si un maestro dice algo del estilo, ¿no?, a un discípulo, aunque el discípulo no entienda del todo lo que le está diciendo, creo que sería más acertado por lo menos ponderar qué es lo que mi maestro está diciendo. ¿Sí o no? Pero aquí tenemos a un Pedro, después de haber recibido, ¿no?, el súper elogio de Cristo. Feliz eres porque estás diciendo algo que el Padre te ha revelado. ¿Sabéis qué es esto, amados? Un judío escuchar que él recibió algo de parte de Dios. Esto no, para nosotros es común decir, mira, yo no estaba orando en mi habitación y yo sentí que Dios me dijo esto. Para nosotros es normal, pero para un judío, el único que escuchaba algo de parte de Dios, alguna revelación de Dios, era el profeta. Era el único. Todos los demás eran pobres desgraciados que necesitaban que el profeta escuchase de Dios y les diese
la palabra. Entonces, que Cristo le haya dicho, el mismo Padre te ha revelado, esto era alucinante para Pedro. Y él aquí, lleno, ¿no?, de todo esto, bueno, se llenó su orgullo. Igual que soplamos un globo y se va inflando, se llenó su orgullo. ¿Cuál fue el problema de Pedro? ¿Por qué en un instante pudo hacer una declaración tan tremenda de Cristo y en el otro fue un instrumento de Satanás? ¿Sabes por qué yo creo que él cayó? Porque dejó de mirar o de enfocarse en el mensaje que él recibió, dejó de mirar la revelación que él había recibido para mirar al recipiente. Es decir, él recibió la revelación que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces, si él se hubiese fijado en esta declaración, vale, quien me está hablando es el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y él ha dicho que le es necesario pasar por estas cosas. Yo no entiendo cómo esto puede ser, pero él está diciendo, me callo y escucho. ¿Me entendéis? Si él se hubiese fijado en la revelación que él recibió de Dios Padre, se hubiese callado. Pero no, él se llenó de sí mismo y dijo, mira, yo aquí, hombre, yo recibo aquí revelación aquí. ¿No? El mismo Dios me ha hablado. ¿Estás viendo? ¿No? Yo veo a Pedro aquí todo inflado. Y luego la pifia, ¿no? Mete la pata. ¿Te puedes imaginar entonces Pedro llamando a un ladito a Cristo para reconvenirle? ¿Sabe aquello cuando estamos así delante de la gente y tus hijos o tu hijo o tu hija hace algo que está mal? Entonces tú le llamas a un ladito para no llamar la atención delante de los demás. Dice, oye, ven aquí, vamos a hablar. Esto Pedro quiso hacer con Cristo. ¿Te parece lógico? Ahora, yo como me gusta ir al diccionario porque hay palabras que reconvenir para mí era una palabra muy así, sin poder definirla del todo. Y dice el diccionario que es censurar o reprender a alguien por lo que ha hecho o dicho. ¿Te imaginas? Pedro queriendo reprender a Cristo por algo que haya dicho. Ahora, algunos sinónimos de reconvenir es reprender, regañar, reñir, recriminar, reprochar o amonestar. Madre mía. Ahora con estas otras palabras me ayuda a tener un concepto mejor de lo absurdo que Pedro intentó hacer. ¿Te puedes imaginar a Pedro recibiendo la revelación? Este es el Cristo, es el Hijo del Dios viviente. Ahora cojo a este Hijo de Dios y le voy a reñir diciendo, hombre, ¿qué estás diciendo? ¿Qué actitud más ilógica? Porque él se llenó de sí mismo, ¿no? Y esto es de locos, pero lo hizo. Y nosotros, amados, también lo hacemos muchas veces. Cuando no entendemos la obra de Dios, cuando no entendemos el actuar de Dios en nuestras vidas, no entendemos el por qué Dios permite algunas cosas que permite, por qué no hace algunas cosas que queremos que Él haga. Y pensamos que podemos ser sus consejeros. Pensamos que podemos aconsejarle a Él. Es de locos, pero lo hacemos. La predicación de hoy la dividí en dos partes. La primera, vamos a hablar un poquito de este anuncio de Cristo, y la segunda vamos a hablar sobre el perfil de los discípulos. Entonces, en esta primera parte, hablando que era un anuncio imposible de comprender. Este anuncio que Cristo dijo o hizo a sus discípulos en aquel momento, para ellos era imposible de comprender. Recordar, hermanos, que los judíos esperaban ¿a quién? Al Mesías, aquel que salvaría al pueblo de Israel.
Ellos esperaban aquel que sería el valiente guerrero, como fue el mejor que el rey David, ¿no? Que sería aquel que se levantaría con mano de hierro y destruiría a todos los enemigos de Israel y así traería paz a Israel. Este era el sueño y es el tipo de Mesías que los judíos esperan hasta hoy. Alguien que sea un gobernante en este mundo, un reino de este mundo. Entonces, imaginad ellos teniendo esta imagen de Cristo, viendo Cristo sanar a gente, Cristo resucitar a los muertos, viendo todo lo que Cristo hacía, que la gente seguía a Cristo. Entonces ellos estaban como que diciendo, llegó a la hora, llegó el momento, tenemos al Cristo, al Mesías delante de nosotros, ya se acabó el dominio de Roma sobre nosotros. Ya dejaremos de ser oprimidos por las naciones. Él se levantará como nuestro rey. Y con el poder que le vemos que tiene, ¡buah! Ya estamos en el cielo. Y de repente, que ellos están mirando y esperando que levante su gobierno en la tierra, le dice, me es necesario padecer y morir. A ver, ¿cómo? A ver, amados, recordad que estos hombres dejaron todo. Dejaron sus casas, dejaron sus trabajos y fueron detrás de Cristo. Toda su vida había cambiado con la esperanza de que este era el Cristo y Él traería un nuevo gobierno, liberaría al pueblo de Israel de su opresión. Entonces, de repente le dice, a ver, ¿cómo que tienen que morir? A ver, ¿y el reino y el gobierno y la paz sobre Israel dónde está? Entonces, pensad un momento que era imposible comprender este mensaje de Cristo. Para ellos era un anuncio imposible de comprender. ¿Y cuántas veces nosotros hacemos lo mismo con Dios? Leemos un versículo en la palabra, no lo entendemos del todo y en vez de entender que somos nosotros los que no entendemos, empezamos a cuestionar la palabra. A ver si la palabra está correcta o no. A ver si esto de verdad será así o no. Empezamos a querer enseñar a Dios cómo es que Él tenía que actuar. Hoy en el estudio bíblico en la mañana, la hermana Elizabeth nos comentó, ¿no?, que estaba leyendo sobre el diluvio. Y pensó, cuando leyó, dijo, Dios, pero se salvó la familia de Noé, pero todos los demás murieron. Entonces, ¿Dios era malo porque todos los demás murieron? Y ella se quedó en conflicto leyendo la Biblia y diciendo, ¿cómo puede ser esto? ¿Cómo puede ser esto? Y la lucha de su corazón para entender el Dios de la Biblia que escribió su historia. Y ella dijo que Dios le mostró que en realidad Dios demostró su amor allí. Porque dice que todos los hombres hacían lo malo y Dios se enojó con la humanidad. Entonces decidió destruir la humanidad y podría haber destruido a todos. Y ninguno de nosotros ya estaría aquí para contar la historia. Pero Él, en su infinito amor, decidió guardar a Noé y a toda su familia. Entonces, nosotros nos enfocamos en los que se murieron. Pero Dios está mostrando, a ver, todos tenían que haber muerto, pero yo salvé a algunos porque quiero expresar mi bondad, mi amor y mi gracia. Porque sería justo que todos hubiesen muerto. Entonces, fijaros, ¿no?, cómo nosotros vamos leyendo la palabra, incluso con textos y historias que son muy conocidos, nuestro corazón entra en shock, ¿no? Nuestros pensamientos entran en shock con lo que vemos en la palabra, con el Dios que se presenta en la palabra, porque Él es mucho más grande que nuestra mente puede llegar a entender. La verdad es que nos cuesta mucho aceptar al Dios verdadero y rendirnos ante Él, porque somos limitados. Y estar expuestos a su perfección
nos deja perdidos. Nos gusta tener el control sobre las cosas, pero a Dios no lo podemos controlar. Fijaros, la gente le gusta escuchar que Dios es amor, ¿no? Dios es amor. Y se olvida de todos los otros atributos de Dios, ¿no? Es como si Dios, por ser amor, no será justo, ¿no? Y esta semana estaba viendo, yo creo que fue ayer en la noche, vi un trozo de una exposición del pastor Billy Graham, que fue de una predicación de un cantante muy famoso. Y todos vosotros seguro que lo conocéis, ¿no? El Jesús Adrián Romero. Y él hizo una predicación que es totalmente antibíblica. Está enfocada en el amor, y lo que él dijo fue lo siguiente: básicamente, todos tenemos el bien dentro de nosotros. Somos buenos por naturaleza. Esta fue su predicación. Él dijo: mi yo es Dios. Entonces, cuando yo me encuentro a mí mismo, estoy encontrando al Dios verdadero. Él dijo: estamos demasiado obsesionados en el Evangelio con el pecado. Entonces, esto nos hace estar cargados y pensar que somos malos. No, no somos malos. Dios es amor. Y dijo que Cristo hizo una declaración que, ¿sabe cuando Cristo enseñó a sus discípulos, no? Que lo que contamina al hombre no es lo que entra por su boca, sino lo que sale, porque la maldad sale de su corazón, ¿no? Él usó ese texto de Cristo para decir que, bueno, es cierto que lo malo sale del corazón del hombre, pero lo bueno también, ¿eh? Usó el versículo de Cristo para decir justo lo contrario de lo que Cristo había dicho. ¿Cuánta, lamentablemente, tengo que decir, basura? Toda una predicación que niega la misma palabra de Dios. ¿Sabe versículos como nuestra justicia es como trapo de inmundicia? Él usó esto para decir, no, esto los evangélicos dicen para querer oprimir a la gente. Porque nosotros, bueno, lo que hacemos es bueno. Hay una luz en ti que tú la tienes que dejar brillar. Pero en momento alguno él conectaba esta luz a la actuación del Espíritu Santo de Dios. En ningún momento conectaba a esta bondad al Cristo, a la obra de Cristo, a la santificación. No, es tú. Y dijo, todos dicen que tenemos que amar a Dios sobre todas las cosas y luego al prójimo, pero nadie habla de la parte del versículo que dice amarte a ti mismo. Entonces quiero enseñarte hoy a amarte a ti mismo. Y acabó la predicación diciendo, dile a la persona que está a tu lado, tú eres bueno, eres digno del amor de Dios. Por el amor de Dios. Amados, ¿te das cuenta cómo podemos llegar a irnos desviando de lo que es el verdadero mensaje de la palabra si nosotros no vamos buscando la verdad de la palabra y vamos añadiendo cosas porque no nos gusta lo que escuchamos? No es popular hablar de pecado. No es políticamente correcto hablar del Evangelio. Entonces, tenemos el peligro de ir cambiando. Tenemos el peligro de ir añadiendo cosas para que nos sea más cómodo lo que estamos escuchando. Y Pedro quiso hacer exactamente lo mismo, hermanos. No nació de hoy, ¿eh? Él escuchó que Cristo iba a morir, iba a sufrir, y se quedó enfocado en esto. Y dijo, Señor, es que no jamás permitas que algo así pase contigo. A ver, es cierto que para ellos era imposible comprender lo que Cristo estaba diciendo, ¿sí? Era muy fuerte para ellos pensar, y si Cristo se muere, entonces, ¿qué voy a hacer? Si se muere este que es el Mesías, ¿qué voy a hacer de mi vida? Yo he dejado mi casa, he dejado mi trabajo, he dejado todo.
estoy viviendo ya de lo que vamos teniendo con la gente que va trayendo y nos va alimentando por el camino. Y ahora si Él se muere, ¿qué hago de mi vida? Ese anuncio de Cristo solo era posible de comprender en su totalidad, hermanos. Pero ¿qué pasó con Pedro? Se fijó solo en un punto. Porque ¿qué dijo Cristo? Me es necesario padecer, morir, pero también dijo resucitar. Él dijo que era necesario resucitar. A ver, Pedro ni se fijó que Cristo dijo que resucitaría. Dijo, no, Señor, no pienses esto de ti, que te vas a morir, que vas a sufrir. Pero Él dijo, resucitar también estaba dentro de sus planes. Y muchas veces nosotros quedamos solo con parte del mensaje y colapsamos con todo lo demás, porque no lo entendemos y no lo aceptamos. Queremos enseñar a Dios cómo se hacen las cosas. Y dice que entonces Pedro, tomando aparte a Cristo, comenzó a reconvenirle diciendo, en Mateo 16:22 trae una expresión más amplia de lo que dijo Pedro. Él dijo, Señor, ten compasión de ti. En ninguna manera esto te acontezca. Ahora, amados, en otras palabras, ¿qué estaba diciendo Pedro? Cristo, ten pena de ti. No te vayas a sufrir y a morir por nosotros. No te vayas a la cruz. Qué absurdo pensar que Cristo no fuese a la cruz, porque Él nació para esto. Él vino justamente porque necesitábamos que Él muriese en la cruz. Entonces, esta declaración de Pedro, a pesar de parecer muy bonita, ¿no? Ay, mira cómo ama al Maestro, ¿no? Mira cómo estaba amando a Cristo, no quería que Él sufriese. Pero estaba yendo totalmente en contra de todo el ápice, de toda la culminación de todas las promesas de Dios en su palabra. La cruz de Cristo. Pedro, por no entender, no quiso aceptar los planes de Dios y pensó que podría decirle a Cristo que era conveniente que Él hiciese o dejase de hacer. ¿Y cuántas veces lo hacemos también? Miserables somos, hermanos. Ahora fijaros en la respuesta de Cristo. Marcos 8:33. Pero Él, volviéndose, Pedro le llamó aparte, ¿no? A ver, Señor. Pero el Señor miró a todos y dijo, respondió a Pedro diciendo, quítate de delante de mí, Satanás, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. ¿Ya te has pensado si algún pastor llega a decir esto a una persona en la iglesia? Seguro que se va de la iglesia y dice, ¿qué pastor? Mira lo que me dijo el pastor. Pedro no tenía dónde ir, ¿no? Mira la que lió Pedro con esta declaración. ¿Será que Pedro estaba poseído? Entonces, para decir algo así. Hay gente que predica que sí, yo creo que no. Y aquí vemos que simplemente él fue un instrumento en las manos del diablo para exponer un pensamiento humano, humanista, que estaba mirando solo el pobrecito de Cristo de pasar por esto, sin entender que hay un plano y un plan superior, que hay un propósito eterno sobre el sufrimiento de Cristo. Y él aquí, por estar con una mirada, dijo, tú ves solo como las cosas que los hombres ven, no ves como Dios ve. Sin darse cuenta, Pedro estaba quitando de medio la cruz de Cristo. Ahora, hermanos, yo te digo, si vas a visitar alguna iglesia, si estás en una iglesia que no predica la cruz de Cristo, que no muestra el camino que necesitan seguir los que quieren seguir a Cristo, ten mucho cuidado con las cosas que escuchas y con las iglesias que no valoran la cruz de Cristo, que menosprecian la cruz de Cristo. ¿Saben? La cruz de Cristo está contenido el mayor pecado que la humanidad pudo cometer, que fue matar a un inocente y condenarlo sin haber hecho nada de malo.
Incluso hay gente que mira la cruz y desprecia a Dios diciendo que Dios no puede ser bueno porque Él como Padre entregó a su Hijo para morir. Fijaros cómo se puede distorsionar todo el mensaje de Dios. Si alguien niega la cruz, huye. Cuidado con esta persona, con lo que dice, aunque diga que es cristiano, ¿eh? Vaya consejo que Pedro le dio a Cristo, ¿verdad? Un consejo carnal, totalmente carnal. Aquel que solo mira lo natural. Yo no sé qué clase de consejos escuchas o cuáles son las personas que buscas tener consejo. Una cosa yo te digo, mira que estos consejos sean bíblicos. Mira que estos consejos no estén en contra de la palabra de Dios. Porque hoy en día todos tienen consejos para todo. Si tú abres tu corazón y abres tu vida para cualquier persona en el trabajo, en el instituto, cualquier persona que tú abras una necesidad, tendrán 1001 cosas para decirte, ¿no? Ya que nos diga, ya vemos esto comprobado cuando tenemos un constipado, nos duele la garganta, ¿no? Algún dolor que tengamos, siempre viene la gente con recetas. Mira, yo tengo esto que hacer, tú puedes hacer esto, puedes hacer un té de esto, un té de aquello. Siempre tenemos una solución para los demás. Lo hacemos de buena gana porque queremos ayudar, queremos servir. Sí, es cierto. Pero lo que se dice de la palabra de Dios y sobre lo que Dios espera que uno viva, ahí no podemos meternos. Porque yo ya he visto incluso pastores que fomentan el divorcio. Porque dice, pobrecito de ti, hermano, mira la mujer que te ha tocado, es que no elegiste bien. Entonces divórciate. Mira los consejos. La palabra de Dios dice que lo que unió Dios no separe al hombre. No separe el hombre, ¿no? Claro que es un asunto muy complejo, sí, pero no es cuestión de que uno anime a que se divorcie, sino que anime a la reconciliación, que anime a que haya una restauración, que haya un cambio, que el Señor esté para traer una restauración y sanidad y perdón a las vidas. Entonces, hermanos, ¿qué clase de consejos estás escuchando? De ahí vemos la importancia de conocer la palabra de Dios, porque si no conocemos la palabra de Dios, vamos a escuchar consejos que nos parecerán muy bonitos, pero puede que no sean nada bíblicos. Era muy romántico, ¿no? Muy apasionante el discurso de Pedro. Señor, no jamás pienses esto de ti, de que tengas que padecer y ser rechazado por la gente y morir. No pienses esto de ti. Pero estaba totalmente influenciado por Satanás, esta declaración. Luego Marcos 8:34 dice, y llamando a la gente y a sus discípulos le dijo, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. A ver, entonces ahora vamos a entrar en la segunda parte de la predicación. Antes Pedro hizo una declaración sorprendente. Reconoció a Cristo como el Hijo del Dios viviente. Ahora Cristo empieza a enseñar cómo es que deben ser sus discípulos. Cómo es que debe ser la gente que le reconoce a Él como Señor. Y estas palabras te pueden ayudar a ti a que puedas reconocerte, a que puedas examinarte y ver si de verdad eres un seguidor de Cristo. Entonces, en esta segunda parte vamos a llamar el perfil del discípulo. ¿Cuál es el perfil del discípulo de Cristo? Cristo dijo, si alguno quiere venir en pos de mí. Esta es la primera particularidad del discípulo. Un discípulo va detrás de su Señor. Un discípulo no va haciendo las cosas diciendo, Dios, ven conmigo, es esto lo que yo quiero hacer y tú tienes que bendecirme porque prometiste que ibas a bendecirme. Un discípulo no hace esto. Un discípulo queda mirando, ¿dónde está mi maestro? Es allí que yo quiero estar.
¿Qué es lo que está haciendo mi maestro? Es esto lo que yo quiero hacer. Mi maestro se ha parado, yo también paro y espero. Mi maestro está caminando, yo voy camino con él. Es el maestro el que marca los tiempos y las estaciones, no es el discípulo. Entonces, una de las marcas, de las particularidades de un discípulo, es que él va detrás del maestro. Es el maestro quien marca el ritmo de su vida. Si tú estás aquí hoy o si estás escuchando esta predicación y ves que tú no estás siguiendo a Cristo, probablemente es porque aún no eres un cristiano, o si no estás fallando en llamar a Cristo tu Señor, pero no estás actuando como si Él fuese tu Señor. Y la buena noticia es que hoy puedes decidirte, a partir de hoy puedes decidirte seguir a Cristo. Lo primero que Cristo dijo es: niégate a ti mismo. Esta es otra particularidad de los discípulos. El mundo te dice a ti: no te niegues nada. Busca, tus sueños, todo lo que tú quieras, hazlo. Haz todo lo que te dé la gana. Busca hacer todo lo que tú quieres. Un verdadero hijo de Dios va a contracorriente, porque sabe que el corazón del hombre es engañoso. Un hijo de Dios no tiene su corazón y sus deseos primarios como el fundamento de su vida, sino que la voluntad de Dios Padre está por encima de su misma voluntad. Un discípulo de Cristo tiene esta marca. Aquel que dice: a mí me gustaría hacer esto, pero yo me he dado cuenta que Dios no quiere que yo haga. A mí me gustaría hacer esto, pero Dios me ha mostrado que no era lo mejor. Entonces yo he esperado y el Señor me ha mostrado un camino más excelente. Los discípulos de Cristo se les ve esta marca en ellos. Vas caminando y vas viendo que son personas que están sujetas a negarse a sí mismo. Están sujetas a la voluntad de Dios, están dispuestas a negarse para hacer la voluntad del Padre. Es muy fácil entender, ¿no? En una situación, vamos a decir, una situación de estrés, ¿no? Si uno le grita a uno, le humilla delante de los demás, la tendencia del corazón que es: yo ahora voy a enseñar a este con quién está hablando, ¿no? Y devolver y gritar también y humillar también al otro. Este es el deseo que salta en nuestro corazón, natural del hombre. Pero cuando entregamos nuestra vida a Cristo, sabemos que no es la mejor respuesta, ¿no? Entonces podemos incluso, después de haberlo hecho, porque a veces lo hacemos, actuamos en la carne y luego decimos: Señor, perdóname, porque yo no actué como un hijo tuyo. Yo actué en la carne. Yo hice lo que me daba la gana y ahora voy a cosechar las consecuencias, porque tengo que ir allí y pedir perdón, porque yo no fui un buen ejemplo de Cristo. Un discípulo de verdad está dispuesto a negarse a sí mismo. Otra particularidad de un discípulo es que toma su cruz. Y hermanos, aquí, ¿qué creéis que un judío pensaba cuando alguien le hablaba de cruz? Cuando Cristo habló: aquel que quiere seguirme tiene que tomarse su cruz. ¿Qué era la cruz para los judíos? ¿Vergüenza? ¿Estar expuesto delante de los demás con una condena? ¿Pasar delante de los demás vivo arrastrando un madero, pero luego ser colgado y que le bajen el cuerpo y le lleven a la cueva? Esto era la cruz para ellos, era muerte. La señal pura y cruda de muerte. No era nada agradable. Igual que hay mucha gente que dice hoy, ¿no? Que pensar en la cruz es una enfermedad o una circunstancia difícil que estamos pasando, ¿no? La cruz para ellos era totalmente una señal de muerte. Es decir, se acabaron tus sueños, se acabó tu vida. En unos minutos estás cargando un madero y en otro te están bajando de allí. Esto era la cruz para los judíos. Hermanos, la cruz
no es algo que cargas, sino es el lugar donde cuelgas tu yo, tu ego. La cruz no es algo que cargas, sino que es el lugar donde Dios espera que cuelgues tu ego. Es donde yo pongo mi ego y lo mato. ¿Sabe cuando Cristo dice hacer morir las obras de la carne? Es allí. Tienes la opción de hacer la voluntad de Dios o de pecar. Y tú dices, quiero hacer morir las obras de la carne, porque veo que mi corazón llama a esto. Entonces, mi yo lo cuelgo en la cruz. La cruz es dejar de confiar en mí mismo como una fuente de vida y buscar el agua que solo Cristo puede dar. La cruz es dejar de buscar la vida en mí basado en lo que yo quiero y lo que yo pienso y buscar qué es lo que Dios quiere, qué es lo que Él piensa. Entonces está muy conectado a negarse a sí mismo. Pero para que yo pueda negarme a mí mismo, tengo que estar dispuesto a poner mi yo en la cruz. Bueno, nosotros tenemos la cruz por aquí, ¿no? Poner mi yo allí. Incluso en Brasil hay una expresión que habla entre los cristianos, ¿no? Cuando un hermano empieza a actuar de manera que no es conveniente a un cristiano, y dijo, hermano, no te bajes de la cruz. Hay una expresión muy usada así en Brasil. Dice, hermano, no te bajes de la cruz, te estás bajando de la cruz. Es decir, estoy viendo tu carne actuar, no estás actuando como un discípulo de Cristo. Es cuando uno dice, Señor, no me puedo salvarme a mí mismo, solo tú me puedes salvar. Esto es algo que necesitamos decirlo y reconocer cada día delante del Señor. Aunque yo pueda hacer cosas buenas, Señor, yo no me puedo salvar a mí mismo. Es tu obra la que me salva. Tu cruz es la que me salvó, Señor. Entonces, tomar nuestra cruz es poner nuestro viejo hombre allí. Es donde hacemos morir estas obras de la carne, esta naturaleza pecaminosa. Es sujetar mi yo a la palabra de Cristo, sujetar mis deseos, mis voluntades al Señor. Es esforzarse por vivir para Cristo. ¿Sabe aquella expresión que dice que yo mengüe y que Cristo crezca? Esto es cargar nuestra cruz, hermanos. No es aquello que uno dice, ay, no sabe la cruz que tengo que cargar con esta mujer que Dios me dio. Esto no es el significado de la cruz. ¿No sabe qué cruz que tengo con mi hijo? No. Esto estamos malinterpretando la palabra de Dios. La cruz aquí no habla de ninguna circunstancia, no habla de nada que tengamos que soportar. Esto no es la definición de cargar la cruz. Cargar la cruz es el lugar donde yo cuelgo mi yo, mi corazón malo. Y ya veis que tomar su cruz, entonces cada día, o tomar tu cruz, esto te libra de ti mismo y te libra de la esclavitud de vivir por tus instintos. Cuando estás dispuesto a colgar tu yo en la cruz, te estás quedando libre de actuar y de vivir por instintos como animales. Es cuando tú puedes estar allí y decir, Señor, mi corazón clama por esto, pero yo veo que no es lo correcto, ayúdame, porque esto va en contra de tu palabra. Entonces estás colgando tu yo en la cruz. Estás de verdad cargando la cruz que Cristo tenía dispuesta a sus discípulos. Romanos 6:6 dice, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Entonces, ve, hermano, que el mayor enemigo que tienes hoy mismo eres tú si no subes a la cruz. Es tu yo, es tu mayor enemigo. La cruz es el medio que Dios proveyó para que ya no vivas
como esclavo de ti mismo, mas para que seas libre para vivir para Cristo. Es la mejor imagen que Dios nos podría traer para entender, vale, mi yo quedó crucificado en la cruz, ahora yo soy una nueva criatura, ahora Dios me hizo de nuevo, yo nací de nuevo, entonces esta manera de actuar que estaba en mí ya no tiene que ver con quién soy yo, este es mi yo carnal, yo soy ahora espiritual, yo ahora vivo a través del Espíritu Santo de Dios. La cruz es el medio que Dios nos dio para vivir por Cristo. Entonces, toma tu cruz y no te dejes manipular por tus emociones y hacer todo lo que te da la gana, todo lo que quieres hacer. Ahora, esto para mí, mientras estaba escribiendo, me pareció tan especial de parte de Dios, porque nos fijamos mucho en las cosas que no hacer, ¿verdad? O entonces yo negar a mí mismo es dejar de hacer algo que yo quiero hacer mucho para hacer algo que, bueno, es lo que Dios dijo, ¿no? Da la sensación que vamos a hacer algo que no queremos hacer, ¿sí o no? Yo una vez compartí eso con una persona que no era cristiana y la persona decía así, porque lo que se imaginaba es que yo estaba haciendo todo un discurso que la persona tenía que negarse a sí mismo para ser controlada por otro. Porque esta es la mentira que el diablo pone en el corazón de muchos. Entonces negarme a mí mismo, que yo voy a dejar de hacer las cosas que yo de verdad quiero hacer para hacer otras cosas que yo no las quiero hacer, pero alguien me dice que tengo que hacer. Pero no es eso lo que dice la palabra. Lo que dice la palabra es tan tremendo, tan asombroso, que es el Señor cambia nuestro corazón, el Señor entra en nuestro corazón de tal manera que su palabra nos limpia de las malas intenciones y nos da buenas intenciones. El Señor quita de nosotros el estar esclavos al pecado y entonces nosotros podemos hacer lo bueno porque queremos hacer lo bueno. Y no es por egoísmo, no es por querer decir, bueno, yo voy a extender la mano a esta persona que quizá mañana yo también necesite y ella me lo dé. No, es hacer lo bueno por la gracia y la bendición del gozo de hacer lo bueno. Entonces, hermanos, negarnos a nosotros mismos y cargar nuestra cruz no es, yo quería tanto hacer esto, pero bueno, ya que Dios dijo el otro, entonces bueno, yo voy a hacer el otro, porque no quiero sufrir las consecuencias. No, es decir, yo quería tanto hacer esto, pero Dios, gracias porque me has hecho ver la gracia, la hermosura que hay en la cruz de Cristo. Yo veo tu corazón, yo veo tu perfección, Señor, veo tu grandeza y yo quiero estar contigo, yo quiero hacer lo que tú haces porque veo que es bueno. Entonces veamos que lo que el Señor hace es cambiar los deseos más profundos de nuestro corazón y hacer con que los deseos, las necesidades más grandes que tenemos, las podemos suplir en Cristo. Entonces no es que vamos a dejar de hacer lo que de verdad queremos. No, vamos a hacer lo que de verdad queremos. Porque ahora el Señor cambió lo que queremos. Y ahora lo que queremos es hacer su voluntad. Porque hemos encontrado que no hay nada mejor que eso. Qué tremendo, ¿no? Y bueno, para terminar, si no me alargo demasiado, la tercera particularidad o la siguiente particularidad es seguir. Y la vida con Cristo es una relación de cada día que empieza en el día en que le entregas tu vida y llega a su punto máximo cuando estés cara a cara delante de Él en la eternidad. Es decir, seguir a Cristo no se trata de hacer una oración mágica, no se trata de cumplir una lista de cosas hoy y mañana ya, bueno, puedes hacer lo que quieras con tu vida. Seguir a Cristo habla de estar detrás de Él toda la vida. Es una relación diaria, es una comunión diaria. Una de las evidencias de que uno es discípulo de Cristo es porque permanece hasta el final. Cuando Cristo habla de seguir, Él quiere que entendamos que necesitamos seguirle cada día. No basta con lo que has seguido hoy y mañana decir, bueno, ya he seguido a Cristo ayer, hoy ya. Hago lo que me da la gana, ¿no? Es que no tiene sentido. Por eso Cristo terminó al final diciendo, y sígame
Porque el primer paso es negarse a uno mismo. El segundo es tomar su cruz. Y esto hace con que uno esté dispuesto a seguir. Entonces ahora yo puedo seguir a Cristo. Ahora yo puedo ir detrás de Él. Ahora yo puedo seguir su ejemplo. Ahora yo puedo seguir sus pasos. Ahora yo puedo mirar su palabra y ver su belleza y buscar actuar como Él, ser como Él, amar lo que Él ama, aborrecer lo que Él aborrece. ¿Cómo se dice cuando tú haces una cosa durante mucho tiempo y haces lo mismo durante mucho tiempo? Dice que es una persona perseverante. ¿Sí o no? Que persevera. Un discípulo de Cristo tiene esta característica. Persevera. Fallamos, hermanos, sí. Pero nos arrepentimos y seguimos adelante, perseverando en el Señor. Uno solo puede vivir así, y con esto concluyo. Uno solo puede vivir así. Uno solo puede negarse a sí mismo, solo puede tomar su cruz y seguir a Cristo. Si ha visto o si ha encontrado en Cristo un mayor tesoro de lo que este mundo pueda ofrecer. Sin ver a Cristo como ese tesoro, uno puede escuchar estas palabras de Cristo y hacer como la gente lo hizo, ¿no? Que mucha gente se fue al escuchar el discurso de Cristo y decía, este es demasiado duro. Sin ver a Cristo como ese tesoro, la vida cristiana parece un peso, una carga de decir, ¿no? Quería hacer un montón de cosas, pero a Dios no le gusta, entonces tengo que hacer otras cosas, ¿no? Es como si fuese, qué vida sin sentido. Parece una carga, una opresión, parece que estás viviendo la vida de otro, si no ves el tesoro que es Cristo Jesús. Ahora, cuando tú ves la belleza que hay en Cristo Jesús, cuando tú ves el tesoro que hay en el sacrificio de Cristo, cuando ves todas las promesas que Dios tiene para ti, cuando ves todo lo que Dios ha propuesto para ti, solo el único hecho de salvarte y librarte de la muerte eterna ya sería motivo para estar toda la vida dándole gracias y gracias y gracias y no hartarte de decirte gracias, Señor, porque no tendría posibilidad. Cuando uno puede ver el tesoro que es Cristo, entonces puede responder a este llamado de Cristo sin que le parezca algo pesado, duro, ni opresivo. Aquellos que están verdaderamente enamorados de Cristo, aquellos que están aprendiendo verdaderamente a amar a Cristo, son capaces de vivir eso y mucho más. Y es esto lo que el Señor espera de nosotros. Como hemos visto en el estudio y con los jóvenes, el Señor no nos necesita. Si yo le sigo, Él no sigue siendo más Dios de lo que era. Si yo le dejo de seguir, Él no deja de ser Dios. Sigue siendo Él mismo. Ahora, Él desea que su pueblo, desea que aquellos que son sus discípulos estén dispuestos. E incluso puso como una condición, ¿no? Si alguno quiere ser, hay estas condiciones. Niégate a ti mismo, carga tu cruz y entonces sígueme. Amén. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por tu palabra, Señor. Gracias por poder ver tu amor en Cristo anunciando a sus discípulos el plan. ¿Cuál era tu propósito para que Él viniese al mundo, Señor? Gracias por poder ver tu amor con la paciencia que Él tuvo con los discípulos, Señor, con Pedro mismo, Señor, al hacer esta declaración. Y esta misma reprensión de Cristo para Pedro, quítate de mí, Satanás, parece muy dura, Señor. Pero vemos tu amor aquí también. Vemos tu amor por Pedro, porque Pedro no tenía noción de cómo estaba de equivocado, cuán equivocado estaba, Señor. Negando e incluso queriendo que Cristo mismo negase la voluntad perfecta y primaria y el propósito eterno de Dios
Padre, de entregar a su Hijo por la humanidad. Gracias por poder ver este amor de Cristo para con sus discípulos. Y gracias, Señor, porque en esto vemos tu amor para con nosotros, Señor. Porque cuántas veces nosotros hacemos lo mismo. Cuántas veces dejamos de mirar la revelación de tu palabra y empezamos a inventar nuestras revelaciones y a poner nuestros pensamientos y a intentar acomodar a tu palabra de manera que nos parezca cómoda, Señor. Que deje ya de confrontarnos con nuestro pecado, que deje ya de hablar de negar a nosotros mismos, de cargar cruz, de hablar de muerte a nuestro yo, Señor. Y tamaña y enorme es tu paciencia, Señor, para con nosotros. Una y otra vez nos perdonas y nos enseñas. Y una vez más en esta mañana, Señor, pedimos ten misericordia de nosotros y ayúdanos. Fortalécenos, Señor. Danos la revelación una vez más de tu amor y más profunda de tu amor por nosotros a través de Cristo. Para que seamos de verdad y estemos de verdad dispuestos, Señor, a negarnos a nosotros mismos, a tomar nuestra cruz, para que podamos verdaderamente seguirte y ser tus discípulos. En el nombre de Jesucristo te pedimos, Señor. Amén.